año y ya empecé a involucrarme con los temas sindicales, a participar en el sindicato como delegado de mi escuela. Y bueno, y uno se va involucrando, va aprendiendo, va estando en el ruido y bueno, después vienen elecciones, uno participa. Ujú. Entonces bueno, hoy tengo la fortuna, la dicha de poder representar a los trabajadores de la educación en San Rafael. Cuando hablamos de trabajadores de la educación es celadores y docentes de todos los niveles y modalidades. Entonces bueno, estamos en un cargo y en una función que es muy importante y que la tomamos con la responsabilidad que se debe, ¿no? Bien. Militar es, o sea, militar, trabajar, estar en el sindicato es una forma de hacer política importante, ¿no? Porque hoy en día estamos hablando de los derechos del trabajador, estamos hablando de derechos de la educación, que lamentablemente no lleva muchos años. Imagino también que vos has visto en el transcurso de todo este tiempo que se avanza a veces un paso y a veces es como que hay un pasito y medio para atrás y hay que otra vez remarle y otra vez, lo hablábamos con Rafael la otra vez antes que él se fuera, le decía, ¿no? Siempre estamos luchándola, ¿no? O sea, pero luchándola mucho, che, pero aumentenos el sueldo, ¿cómo? Y hablamos del docente, ¿no? El docente debería cobrar, obviamente no hablemos de números, pero debería cobrar bien por su trabajo, porque no es una tarea de sin menospreciar, ¿no? Que va y limpia un tacho de basura y ya está, ¿no? Que también es un trabajo loable, pero estamos hablando del futuro de generaciones, ¿no? De una generación y de algunos estudiantes, de millones de argentinos. El trabajador de la educación le dedica mucho tiempo a su trabajo. Muchas horas, más de las 8 horas diarias Que trabaja, ¿no? de trabajo que hay reglamentado, ¿sí? Ujú. Porque trabajamos en la escuela, atendemos a los chicos. Llegamos a casa, tenemos que planificar, ver qué le vamos a dar el día de mañana, hay que corregir. Sí, tener Después, familia también. tenemos que atender la Claro. familia. Entonces se le dedica mucho tiempo. Yo por ahí discutimos con las chicas en la escuela, con los chicos, y te dicen, pero y la media hora más de que trabajamos en Mendoza. No, no se trabaja media hora más en Mendoza. Ujú. No se trabaja media hora más. Cada sistema educativo es autónomo, la educación es autónoma en cada provincia. Entonces, bueno, el gobierno de la provincia de Mendoza entiende que son 4 horas y media las que tenemos que trabajar los trabajadores en las escuelas. Ujú. Bueno, entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué discutimos si media hora más o media hora menos? Porque estamos mal pagados, no somos No, bien asalariados. si no, no sería una discusión. Entonces, si o sea, yo no. tengo que trabajar Mm. 5 horas en la escuela, estoy bien pago, atiendo a los chicos, planifico, corrijo, llego a mi casa y ya sé que me dedico a mi familia. Claro. Entonces, estaríamos hablando de otra situación. Y bueno, lamentablemente, hace 4 años atrás éramos una de las mejores provincias pagas del país. Hoy somos, si no es la última, la anteúltima. Mm. Entonces nuestro sueldo se ha venido muy abajo. Hemos perdido mucho poder adquisitivo porque hemos tenido decretos, un año entero de pandemia sin aumento. Y en ese año de pandemia nosotros tuvimos que salir a comprarnos teléfonos para poder dar clases, salir a Ujú. comprar computadora para poder dar clases. Fuimos quienes mantuvimos la educación en pie. Porque ¿qué hubiera pasado si llegábamos a la casa y decíamos, yo no tengo internet para trabajar? Yo no tengo un dispositivo apto Ujú. porque no tengo el recurso económico para poder comprarlo. ¿Qué iba a pasar con la educación de la provincia de Mendoza? No íbamos a tener, íbamos a perder un año. Entonces, estando mal pagos, no teniendo aumento, los trabajadores se la pusieron al hombro, salieron, se endeudaron y sacaron un año de pandemia impresionante, porque aparte trabajamos más horas de las que trabajábamos en la escuela. Entonces, bueno, lamentablemente todas estas cosas no son reconocidas por nuestro patrón. Y cuando tenemos que luchar y hacerlas ver, bueno, lamentablemente a nadie nos van a hacer un monolito el día de mañana cuando nos muramos en la puerta de la escuela, ¿no? Entonces, por ahí empezaba a decir, ¿y por qué hago lo que no tengo que hacer? ¿Por qué tengo que poner plata en mi bolsillo para comprar productos de limpieza en la escuela? ¿Por qué tengo que poner plata en mi bolsillo para tener internet en la escuela? Mira, justo tocaste un tema, ¿no? Tengo conocimiento porque tengo un familiar directo que es justamente parte de directivos de una escuela. Lo hablaba también con Rafael, me acuerdo, el año pasado, y hablábamos de los presupuestos, ¿no? Los presupuestos que hay para limpieza, los presupuestos que hay, por ejemplo, con el tema del alcohol en gel cuando se volvió a clases, ¿no? Y él me daba un número que era, si vos lo llevás a una casa mensualmente, No te alcanza.
te puede llegar a alcanzar para una casa, una familia. O sea, y eso llevarlo a una escuela. A una escuela a veces de, no sé, 300 alumnos. No te alcanzan para una casa, a veces te alcanza. Imagínate para una escuela, ¿no? Presupuestos muy chicos para comprar alcohol en gel, para comprar lavandina, para comprar guantes. Hoy en día, bueno, la pandemia nos ha dado un respiro. Estamos hablando de que justamente va a ser opcional el tema del barbijo para los primeros años. Pero en ese momento también, es como vos decías, ¿no? El docente tiene que ir y buscar, porque el presupuesto, ¿de cuánto estamos hablando, por ejemplo, mensualmente? 2.300 pesos para el artículo de limpieza. Entonces no alcanza. Pero volvemos a lo mismo. Sacamos plata de la cooperadora, hacemos una colecta a los profes, y vamos, y compramos, y pasamos al frente y salvamos la situación. Que son situaciones que las tiene que salvar nuestro patrón del gobierno, que es a quien le corresponde. Claro. Y no al trabajador. Entonces, bueno, ponemos el hombro y seguimos pechando y bueno, va a llegar un momento, yo creo que nos vamos a cansar. Nos vamos a cansar porque si el trabajador no está bien pago y no va contento a trabajar. Y de eso se trata. Trabajamos porque necesitamos un sueldo para poder vivir y mantener nuestra familia, porque muchos somos sostén de familia. Entonces nos cuesta también sacar una platita de nuestro bolsillo para comprar cosas de la escuela o para poner el internet. No, aparte es un trabajo que no te permite decir, bueno, pero trabajo en esto y me voy a laburar mediodía en otra cosa. O sea, no es tan simple. Fabricio, y hay muchos que lo hacen. Sí, porque no queda otra. Tenemos docentes que trabajan doble cargo, claro. Celadores que salen de trabajar de la escuela y se van porque tienen otras changas, tienen otro trabajo. Entonces nos las tenemos que rebuscar y tener dos trabajos, porque si no, la verdad es que no llegamos a fin de mes. Están ahora con plenarios, están con el gobierno, obviamente, hablando de paritarias. ¿Cuál es la posición del SUTE con respecto a esto? O sea, ¿qué le ha ofrecido el gobierno? Y obviamente, ¿qué están buscando ustedes? El gobierno, mira, en los recorridos de escuelas que hicimos, que asumimos, y charlando y viendo con los trabajadores qué es lo que ellos pretendían y qué es lo que ellos creían que era conveniente para negociar en esta paritaria salarial, se fueron formando 3-4 ejes, que uno era el blanqueo del sueldo del trabajador. El segundo era que tuviéramos una revisión o una reapertura de paritaria en septiembre, que fuera todo en blanco y que fuera al estado docente, al básico, y que tuviéramos se me fue el otro puntito que... Sí, el tema de la inflación, digamos, que sería... que fuéramos a la parda con la inflación, claro. Exacto. Que no sea, suponete, qué sé yo, vamos a tener 50 y pico, tenemos 50 y pico de inflación. No queríamos perder el poder adquisitivo, claro. ¿Sí? Como nos ha venido pasando otros años atrás. Entonces, bueno, ¿qué es lo que la primera propuesta salarial que nos presentaron fue con plata en negro, atado a un presentismo? Entonces, bueno, en la misma mesa paritaria se rechazó porque no... Sí, estaba condicionado, o sea, estaba condicionado otra vez condicionado al docente, ¿no? Exacto. Después, en reuniones técnicas, se estuvo trabajando en 2 reuniones técnicas donde fuimos viendo cómo acomodar la plata, dónde le llegaba de mejor manera al trabajador para que le pudiera rendir. Y en ese sentido, nos hicieron una propuesta salarial el día martes, que iba a arrancar a las 3 de la tarde la reunión salarial, terminó arrancando a las 8 de la tarde y salimos de ahí 11:15 de la noche. También juegan un poco con esto, con el desgaste, de que estés cansado, de no estar tan lúcido. Y bueno, pero lo importante fue que se logró avanzar en esa primer paritaria que nos habían ofrecido. Se logró acomodar bastante porque salarialmente vemos que no es una propuesta salarial mala, donde va a estar todo nuestro salario en blanco, y esto lo vemos repercutido en el tema del aguinaldo, porque el año pasado, al tener plata en negro... Sí, cobrabas lo que decía el blanco. Claro, por ahí nos decían los docentes, los trabajadores, pero ¿por qué cobré tan poco aguinaldo si yo cobro más? Y porque tenemos plata en negro y esa plata en negro no se ve repercutida después en el aguinaldo. Entonces ahora... Sí, y después en el futuro, si eso sigue. Exacto, porque hoy el que está trabajando activo, el beneficio es que va a impactar en aguinaldo. Y el que está para jubilarse, se va a jubilar con todo el sueldo completo.
Claro. Entonces también eso es muy bueno, porque Ujú. los compañeros que se han jubilado antes de febrero, Sí, fue con una parte en negro, ya está. y esa no la Claro, ven, y sí, no sí. la van a ver tampoco para No, no, adelante. seguro. Entonces, bueno, eso es muy importante. Ujú. Va a ir el 40% al básico y el 44% al estado docente. Esto va a ir en tramos. Una suma mensual de 7.200 pesos remunerativa por cargo, y va a ser proporcional por horas cátedra. Que Ujú. esto es la plata que teníamos en negro. Entonces, Bien, si trabajamos en 2 cargos, lo vamos a cobrar 2 veces. bien. Hasta ahora lo cobramos en un solo cargo, era por agente. Ujú. ¿Sí? O si tenemos un cargo de horas cátedra, vamos a cobrar un proporcional. O si tenemos 18 horas cátedra, vamos a cobrar la segunda cláusula nueva que va a estar en el Bien. bono, que va a ser remunerativa, en blanco. ¿Sí? Eso significa que Ujú. es remunerativo, que va a tener Bien. los aportes del patrón. Bien. Después de esto se le suman 10.000 pesos de ayuda inútiles. Estos 10.000 pesos de ayuda inútiles por única vez también van a ser para los 2 cargos o proporcional en horas cátedra. Y la cláusula de revisión y de seguimiento en el mes de septiembre. Y a su vez se ha acordado una cláusula donde el impuesto a las ganancias se contempla un 40% menos en el bruto. Nuestro Bien. patrón va a tener que informar un 40% menos a la AFIP cuando pase los informes. ¿Para qué? Para que no se nos vaya a ver afectado el haber. Porque esto, al impactar en las escalas, hay trabajadores que van a superar el bruto Claro, y lo va a alcanzar claro. el impuesto a las ganancias. Entonces, lo que tuvimos de momento se lo Sí, va a llevar o se te lo va a llevar el Estado nuevamente. Exacto. Claro. Y con respecto a los celadores, la propuesta también es en blanco, que les va a impactar en el aguinaldo, en la jubilación. El 40% va a ir al básico, el 52% al convenio paritario 2008 y al adicional paritario 2013, que va a ir en tramos. La suma también va a ser mensual remunerativa. Va a haber 9.000 pesos de indumentaria. Ujú. Y va a estar la cláusula de revisión y seguimiento en el mes de septiembre. Bien. Entonces, creemos que salarialmente no es mala. El problema que tenemos es que nos lo atan esta cláusula nos lo atan a un presentismo, donde si faltamos por X situaciones, no en todas, porque si estamos enfermos no lo pierdo, Bien, no me bien. lo descuentan. Bueno, está bien eso. O si se me enferma O sea, mi es hijo, normal. lo tengo que cuidar, no me lo descuentan. Claro, bien. Entonces, bueno, me voy a tomar una causa particular, ahí sí, me Ahí van sí te lo van a descontar. el 33% del presentismo. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, eso por ahí es una chicana, eso puede llegar a ser lo peor de la propuesta salarial, pero bueno, entendemos que si tenemos una paritaria abierta durante el año, que podemos seguir trabajándola, podemos ir avanzando en Claro. estos detalles. Claro, porque eso podría ser, no sé, qué sé yo, se me ocurre, podría ser recuperativo, no sé, no sé, vos tenés que hacer porque esa es la parte que a mí me choca realmente de cuál, porque con todos los sindicatos pasa lo mismo a veces, cuando vienen a hablar con varios gremios, siempre hay algo en que el patrón busca ahorrarse un mango. Y estamos hablando del Estado, ¿no? Está buscando. Porque podría ser después, no sé, vos podrías faltar, porque creo que la mayoría no falta porque se le da la gana, ¿no? Quizás debe hacer un trámite, o tiene que ser una cuestión bancaria, o tiene que tener que ver con trámites que tenemos en la vida y que a veces no podemos hacerlos en ciertos horarios. Entonces me imagino que podría haber una forma de que el Estado dijera, bueno, no fuiste, pero vas a tener que trabajar esas horas en contraturno. Listo, ya está. O sea, yo creo que ningún trabajador te va a decir, no, lo hago, no hay problema. Pero esto de buscar la forma de descontar con un montón de cositas, no sé, ítem aula, hablamos algo hace un tiempo atrás. Esto es lo que se defiende y lo que se busca, Claro. ¿no? Hoy queda atado acá, bueno, trabajarlo para poder Ver cómo hacemos en el la futuro, situación, claro. Es decir, bueno, como vos decís, plantear, Busquemos la forma. ver la situación y plantear 2 o 3 estrategias para decir, bueno, mirá, lo canalizamos por este Claro. lado, por este lado, por este lado. Las negociaciones paritarias es así, te doy, te saco, Claro. quiero esto, bueno, pero dame aquello. Bueno, pero podríamos hablar en definitiva que han habido algunos avances interesantes, ¿no? Han habido avances interesantes y estamos muy contentos porque después de hace más o menos 4 años que los Claro. trabajadores de la educación no debatíamos en las escuelas Claro. una propuesta paritaria salarial. Entonces, podemos estar a favor o podemos estar en contra, pero lo Ujú. estamos debatiendo y eso hay que Sí, festejar ya eso, es ¿no? algo, sí, sí. Porque bueno, nuestro sindicato también es democrático y quienes deciden si se aprueba la paritaria es cada escuela. Ujú. Y no es nosotros como sindicalistas que vamos, nos sentamos en la mesa y aprobamos. No. Por eso están los plenarios, cada Claro. escuela lleva su delegado mandatado por la aceptación, por el rechazo. Si es por el rechazo, bueno, ¿con qué plan de lucha vamos a seguir adelante Ujú. para poder
ver la posibilidad de poder seguir peleando algo más. Bien. Tenemos entendido que esta es la última propuesta salarial que nos hacen, y si no, viene un decreto. Así que el decreto lo que nos complica es que no nos queda la paritaria abierta. Claro. Y que no podemos seguir negociando. Y nosotros teniendo una paritaria salarial abierta, vamos también a poder avanzar en lo no salarial, porque el gobierno nos va a convocar el 16 en lo no salarial. Le vamos a pasar todas las necesidades que tenemos. Que sí, pero ya no tenés paritaria. Que es como un carro de supermercado lleno de necesidades, porque claro, tenemos un montón de necesidades laborales, de infraestructura, de todo. Entonces, bueno, tenemos que después ir pasando por la caja y ver qué es lo que pagamos de esto, ¿no? Claro. Entonces, y además, al aumento lo que tiene de bueno es que se suma el importe de incentivo docente. Que estos montos también van a ir aumentando progresivamente, y es bastante el aumento, va a ser considerado, porque de 3.907 pesos que cobrábamos, vamos a pasar a cobrar ahora en marzo 6.157. Entonces son más o menos 2.400 pesos. Y esto también se va a ver repercutido en un cargo, en dos cargos, o en el cargo y horas extra, o si tenemos las 36 horas lo cobramos 2 veces. Entonces termina siendo casi 5.000 pesos más que va a impactar en el bolsillo de los docentes. Entonces creemos que vamos a ir cubriendo algunos de los puntitos que hemos perdido, y esto va a ir aumentando: 6.568 en junio, 6.979 en agosto, 7.391 en septiembre. Sí, se va a ir. Creo que la parte más importante es que se ha podido charlar, ¿no? Como decías vos, y se ha podido más o menos ir buscando algún número. ¿De cuánto estaríamos hablando si hablamos de número porcentaje? Me dijiste 40, 44. En más o fin menos. de años es un 40%. Bien. Por eso es que se pone la cláusula en septiembre, porque nosotros hemos venido analizando y calculando que se estima que va a haber un 4% de inflación por mes. Claro. Entonces ahora nos entra el 12% al Estado docente. Con eso calculamos que cubrimos los 3 primeros meses, enero, febrero, marzo. Con lo que nos entra eso va al básico, perdón, con lo que nos entra el Estado docente, cubriríamos el mes que viene. Y el importe ese que tenemos que pagar de los 7.100 por ser remunerativo, que nos quedan 5.600. Bien. Entonces, es como que estimamos lo que hemos analizado, que vamos a ir ahí a la par de la inflación. Más o menos se va a acomodar ahora. Y que no vamos a perder. Bien. ¿Sí? Entonces, en septiembre, y bueno, vemos que la inflación ha sido más. Hay meses que ha tenido un 5, un 6, bueno. Sí, obviamente se va a ir un poco más. Claro, de negociar y de ver cuánto es lo que nos falta y cómo quedamos hasta diciembre. Si hay que incorporar más plata, hay que incorporar más plata. Se trabajará para eso. Bien. Entonces, vos decías recién, por ejemplo, hay un montón de temas como para charla y quiero aprovecharte, pero vamos a ir cerrando más o menos. Tema de infraestructura, nos hablabas de las cuestiones de los colegios, ¿no? Arrancaron las clases y hay muchas estructuras que no están aptas, pero también hay una cuestión. Nosotros tenemos en lo que es el sur de Mendoza y especialmente en San Rafael algunos lugares que son bastante alejados, ¿no? No sé, docentes de Punta del Agua, cada año que comienza siempre tenemos el mismo tema, ¿no? El tema del transporte. Y el Estado generalmente no da solución con respecto a eso, ¿no? No da la posibilidad de poder ayudar. Recién nos escribía alguien que nos decía que es docente justamente en una escuela albergue y sale de trabajar y se dedican a la albañilería. Ellos tienen una forma distinta, ¿no?, de trabajar. Entonces, ¿qué hace? Los otros siguientes 10, 15 días se dedica a hacer otra cosa. Y eso que estamos hablando de que un colegio de albergues teóricamente cobra un poquitito más, ¿no? Creo que ahí está un tema que es muy importante, ¿no? El docente siempre tiene que poner del bolsillo, siempre. Sí, lo que hablábamos, siempre, lo que hablábamos, ¿no?, recién. Muchos trabajadores, como no nos alcanza para llegar a fin de mes, tenemos que tener otro trabajo. Por ahí en blanco o no en blanco, pero la mayoría de los... Sí, buscar una changa, algo, de alguna forma. Tenemos 2 trabajos, sí, es eso. Entonces, bueno, eso es lo que se busca ir avanzando, porque ¿qué pasa? Hemos tenido los sueldos en negro, el tema de no haber tenido aumento en el 2019, los decretos que siempre fueron cortos porque siempre fuimos quedando atrás de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que nos hace? Y nos hace esto, el ir perdiendo poder adquisitivo. Entonces, el recuperar el poder adquisitivo del sueldo de los trabajadores de la educación no va a ser una tarea fácil. Por eso creemos que con este aumento del incentivo docente nos ayuda a recuperar unos pesitos para atrás. Nos ayuda, pero no estamos salvados. No es lo ideal. Nos falta plata la paritaria, y sí, seguro que nos falta plata. Pero es por esto, porque no venimos teniendo buenos sueldos, se nos ha ido cayendo, y poder levantarlo con la situación económica que tiene el país no es fácil. Entonces,
bueno, con el tema de los chicos de Punta del Agua, los hemos estado acompañando desde el inicio. Nosotros le estamos pidiendo al gobierno que ponga frecuencias de colectivo, porque no es solamente un beneficio para el trabajador, es un beneficio para la comunidad, para la sociedad de Punta del Agua, que necesita salir al médico, que necesita salir a... Sí, no solamente lo van a tomar los estudiantes y los docentes, sino que van a haber personas que vienen a San Rafael, que tienen que hacer un trámite. Ayer hablaban justamente nuestros compañeros aquí, hablaban del tema de los cajeros. En los distritos prácticamente no hay cajeros. Salvo Montecomán, que lo pusieron hace sí, poco. Pero el tema es cuándo tiene plata el cajero, ¿entendés? Entonces es un tema también, ¿no? Y no es una... Bueno, pero que vean... No, que vean no, porque el que trabaja, por ejemplo, hoy en día, encima la mayoría de los trabajos se pagan a través de transferencias, de depósitos. Y encima no todos los negocios del lugar te aceptan el débito. Claro. Entonces es un tema, y nosotros lo que le pedimos al gobierno es esto, es que garantice el transporte. No con frecuencias largas, pero por lo menos una vez, que entre una vez en la mañana y que salga una vez en la tarde, listo. Listo. O sea, ya está. Entonces, nosotros se trabajó en una paritaria donde se logró que los trabajadores de la educación tengan el abono sin cargo. Entonces, esto, ¿qué es lo que nos permite? Esto también es un aumento indirecto al bolsillo del trabajador que usa el transporte público, porque no tenemos que sacar plata de nuestro bolsillo para comprar el pasaje. Claro. En Mendoza, que tenés frecuencia de colectivo uno atrás del otro, es fantástico y lo podés utilizar. Nosotros acá en San Rafael, si no nos coincide el colectivo con el horario, se nos complica, porque aparte es tan grande el departamento que la distancia, si tengo que ir a trabajar yo de acá a Montecomán, y sí, tengo tenés que poner una el hora auto, y pico y tengo 6 horas cátedra, ni me conviene ir, porque termino poniendo plata encima. Claro. Sí, fuiste a dar clases gratis. Exacto, y pagué para ir a dar clases. Claro. Entonces un problema, me preguntaba mi hermana ayer que salió un llamado de 6 horas, le digo, mirá, si no te coincide con el colectivo, o no te coincide con el trabajo que ya tienen, no te conviene porque igualmente el colectivo le va a llevar el 40% de lo que gane. Sí, también. Pero lo tenemos sin cargo. Claro. Entonces no lo pagás. Claro. Entonces ese es el beneficio que tenemos. Por eso decimos que es un aumento indirecto a nuestro bolsillo. Y con el tema de infraestructura es otro tema también que se viene peleando de hace rato y que un enojo nuestro, y cuando las escuelas estuvieron cerradas, ¿por qué no las trabajaron? Entonces hoy tenemos escuelas en Malvina, una escuela en Malvina que los niños están trabajando la mitad en la presencialidad y la mitad de la virtualidad, en un distrito que no hay conectividad, porque en las vacaciones no le cambiaron el techo a la escuela. Entonces son despropósitos, y terminamos perjudicando al estudiante, no al trabajador, porque el trabajador mal que va y cumple las horas y ya está. Trabaja la virtualidad, se las busca, a ver cómo puede llegar al pibe. Sí, el tema es el estudiante en ese sentido, ¿no? Pero no es lo mismo, no es la misma la calidad educativa estando en la presencialidad que estando en la virtualidad, más en estos lugares que no tienen conectividad. Entonces, ¿por qué no invertimos y no hicimos los trabajos en diciembre, en enero? Y los tenemos que hacer ahora. Si tenemos las 24 horas, tiene las 24 horas la empresa para poder trabajar en la escuela. Entonces esas son las cuestiones que nosotros vemos que por ahí no sabemos si son caprichos o qué, que no hacen bien a la educación. Pero bueno, entonces hay que seguir trabajando en esto, en pesar de que el gobierno invierta la plata que tiene que invertir, que está en el presupuesto educativo, porque es el 35%, y este año hay un 17,4%, que es lo que aporta el gobierno. Entonces esto impacta en sueldo, impacta en infraestructura, impacta en conectividad, impacta en limpieza, impacta en los kits de higiene para el COVID, y esto se hace una gran bola. Sí, se hace una bola. Si el gobierno viera la educación como una inversión que es, como vos decías, estamos preparando a las generaciones para el futuro, no estaríamos discutiendo estas cuestiones ni charlándolas. Estaríamos hablando de una escuela del siglo XXI, de la educación de Finlandia como sí, es la visión el tema, ¿no? El tema es la visión. Porque, mirá, saliéndonos de esto, ¿qué está trabajando, sea el SUTE, sea cualquier gremio, en cualquier área de todo, sea privado o sea pública? Llegar a cubrir el tema de la inflación y el poder adquisitivo. Pero cuando vos lo analizás y decís, ¿es realmente eso lo que se debe buscar? No es eso. No, es por lo menos llegar ahora a cubrir el salto de inflacionario mensual o anual que tenemos del 50%. Entonces,
Ese es el ideal, no, el ideal sería ni siquiera hablar de que hay inflación y bueno, pero vos sabés que tenés el Que sueldo te alcanza el en sueldo otro para sentido, vivir y claro. que si podés guardar unos pesitos para poder cambiarte el auto, para poder... Sí, o gastártelo en pizza, no importa. Exacto. Pero poder O tener para eso. poder llegar al sueño propio de mucho trabajador, que es el de tener su casa propia. Claro. Entonces, sí, bueno, puedo ir ahorrando, puedo meterme en un crédito del IPB o de comprarme una casa y ir pagándola. Sí, hoy en día es imposible, lamentablemente. Fabricio, podríamos seguir hablando un montón de tiempo. En resumen, ¿vos creés que se acepta, que se va a aceptar o se va a seguir trabajando? La idea, obviamente, es poder tener la paritaria abierta. Exacto. O sea, ese es el objetivo. Creo, va a estar muy reñida la situación, pero creo que se va a aceptar. Y el compromiso es que se acepte, porque queremos que la paritaria siga abierta, Sí, no seguir solamente peleando por en el lo año. salarial, sino también por lo no salarial, que eso es lo que nos va a permitir, y bueno, ir tratando de limar y sacar todos estos detalles que hay en el transcurso del año, ¿no?